Bueno, ya saben, a todos les pido por favor que abran cámara para que nos podamos ver los rostros. Bueno, a ver, el texto que vamos a trabajar hoy fue escrito y publicado en 1968 en Checoslovaquia, lo cual es digamos, dice bastante del contexto, porque así como en el 68 en México hubo movilización, en el 68 en Checoslovaquia es de las pocas movilizaciones, bueno, de las cuales tenemos noticia que se dieron en ese mismo año en el bloque socialista, ¿no? Vamos a llevar la cabeza atrás a unos 54 años atrás. El mundo está partido, ¿no? El mundo es bipolar, se dice, ¿no? En dos grandes potencias mundiales que son, digamos, Estados Unidos y la Unión Soviética. Estamos hablando del periodo de la Guerra Fría. Em, y se empiezan a dar movilizaciones en este año por todos lados. A ver, ¿de qué movilizaciones tienen noticia en el 68? ¿Quién me cuenta? Pues primero creo que Berlín, ¿no? Sí, definitivamente en Berlín hay una movilización importante de estudiantes, ¿no? ¿Qué sabes? Yo sé algunas cosas, algunas más anecdóticas que realmente, o sea, que no conozco bien el proceso, pero me sé algunas anécdotas de ese asunto. Ahora, del 68, alemán. Sé que uno de los líderes del 68 alemán se llamaba Rudi Deutsch. Sé que el doctor Bolívar Echeverría en esos años estaba estudiando Alemania y en Alemania y era cuate del Rudi Deutsch y con el cual tiene correspondencia. Sé que a Rudi Deutsch le meten un balazo en la cabeza y sobrevive con la bala dentro del cráneo. Sé que, por ejemplo, Adorno y Horkheimer, representantes de la teoría crítica, em, en Frankfurt vienen digamos, según muy de izquierdas, del marxismo, del freudomarxismo, como se suele llamar, vienen de la experiencia del nazismo en Alemania y que cuando en el 68 empiezan a haber movilizaciones masivas de estudiantes, se espantan y sienten que es nuevamente un movimiento protofascista y mandan llamar a la policía para reprimirlos. Sé que en el 68 alemán hubo algunos procesos de radicalización y empezó a haber guerrilla urbana, ¿no? Eh, Hay una guerrilla urbana que tiene el nombre de, les dicen las RAF, o también se refieren a ellas como las Miner, algo Meinhof, los apellidos de un hombre y una mujer que había sido reportera radicalizados y que tienen varias actividades muy duras, ¿no? De combate militar, balazos y cosas así. Pero no sé mucho más allá del 68 alemán. Pero sí, sí que hubo movilizaciones en Berlín. ¿Quién se sabe otra? ¿Dónde más hubo? Bueno, hubo movilizaciones en París, ¿no? El famoso Mayo en París, movilizaciones masivas de estudiantes y académicos en Francia.
Hubo la fundación de una nueva escuela, un proceso bien radical que le tocó a toda una generación de profes jóvenes, eh, donde participaron así los grandes filósofos que leemos ahora, ¿no? Yo pienso que ahí estuvo, no estoy seguro que ahí estuvieron Derrida, Deleuze, Foucault, em, Rancière, alumnos de Althusser, ¿no? Y que fue un proceso bastante sonado y profundamente crítico. Eh, Igual, no sé mucho más allá de eso. Sé que hubo movilizaciones, bueno, movilizaciones masivas en Estados Unidos. Estaba el movimiento de derechos civiles. Este, el- Había figuras como Martin Luther King Jr. y Malcolm X. No sé cuándo matan a Martin Luther King. Tal vez es en el 68, tal vez unos años después. Me sé el día, pero no el año. En, es en abril 4, no sé de qué año. Em, y hay digamos, hay movilizaciones en contra de la guerra muy fuertes en Estados Unidos. Es un año muy movido. Donde, bueno, en México, evidentemente, está el proceso, bueno, de este sí he leído, ¿no? Tal vez todos hemos leído y estamos más enterados. Eh, y hay movilización en Checoslovaquia, que es digamos, es un país socialista del lado del este en la cortina de acero, ¿no? De hierro, como se decía en la época. Lo que todas estas movilizaciones tienen en común es que no son movilizaciones típicamente de, como habían sido antes, digamos, de carácter comunista, no son movilizaciones de obreros y campesinos, como era, digamos, el tipo de movilizaciones que se habían visto durante la primera mitad del siglo XX y, digamos, en lo que iba de la segunda mitad, sino que es hay un carácter, más la juventud, ¿no? Es la juventud la que sale a las calles. Juventud, muchas veces juventud universitaria, educada, ¿no? Tan así que, por ejemplo, revueltas, dices que es una revolución de la conciencia esto. No son los obreros los que estaban acá moviéndose, son los universitarios. En Estados Unidos no es de carácter universitario, ¿no? Pero sí son jóvenes, ¿no? Muchísimos jóvenes, hay muchísimos negros, evidentemente, en el movimiento civil, digamos, liderado por Martin Luther King, pero muchos jóvenes, ¿no? Digamos, esta juventud hippie politizada, porque hay juventud hippie no politizada, pero sí, una muy politizada y hay un movimiento en contra de la guerra importante. Bueno, en Checoslovaquia em, es una juventud que exige, ya les había dicho yo esto en alguna sesión previa, que exige un socialismo con rostro humano, ¿no? De hecho, hay todo un proceso en el que hay un líder de oposición que quiere llegar que pretende ser elegido o electo como cargo de gobierno, no sé qué cargo de gobierno es el apropiado para el asunto, y hay toda una movilización social que lo respalda. Lo que es particularmente interesante de ese proceso es que no es para nada. Miren, Ixchel me dice que sí, que Luther King sí murió en el 68, el 4 de abril del 68.
Eso tiene sentido. El 68 es un año movidísimo en Estados Unidos. Y gran parte de las movilizaciones tienen que ver con el asesinato de Luther King. Em, bueno, digamos, es un movimiento socialista. Y esto es raro, ¿no? Es raro, porque en los países socialistas hay la pretensión que el Estado es del pueblo, ¿no? Hay la pretensión de que el Estado representa a la clase social mayoritaria de dicha sociedad y por lo tanto, una manifestación pública en contra del Estado resulta algo muy raro y durante mucho tiempo se reprimieron. No había. Se intentaba conducir todo hacia el Estado. En el 68 en Checoslovaquia hay un movimiento de jóvenes universitarios y jóvenes académicos que, que exigen un socialismo con rostro humano. Es decir, no es un movimiento procapitalista o prodemocratizador en el sentido de Occidente. Vamos, son juventudes y jóvenes socialistas que que son profundamente críticos de lo que sucede, de las falsas pretensiones democráticas de Occidente, y que no están dispuestos a aceptar esa opción, pero que sí que tienen muchas cosas que decir sobre cómo se está llevando la política al interno del Estado. Lo que es muy notable es que ese movimiento termina con una represión, una intervención del Estado soviético ruso sobre el Estado, se supone, independiente de Checoslovaquia. Entra el ejército ruso con tanques a tomar control de la situación en Checoslovaquia, lo cual nos habla de la política exterior imperialista que tenía la Unión Soviética sobre los estados satelitales del bloque. Una de las figuras, si no es que la figura más relevante de, de la Academia Checoslovaquia es Karel Kosik. Karel Kosik es un veterano de la Segunda Guerra Mundial y por veterano no me refiero a que sea viejo, me refiero a que participó en la Segunda Guerra Mundial y la sobrevivió. Y es un filósofo marxista, líder en el movimiento del 68. Ya les he dicho yo, pero vale la pena repetirlo, que en México es curiosamente famoso, ¿no? En la Facultad de Filosofía y Letras en particular. La curiosidad del asunto es porque Kosik es en general un filósofo súper desconocido en los circuitos académicos internacionales, ¿no? Y esto no tiene que ver con que no sea un filósofo excepcionalmente bueno, tiene que ver con que es la región 4 europea, ¿no? Es así como no es alemán, no es francés, no es inglés, no está en el circuito principal de circulación de academia filosófica. Entonces es un filósofo realmente desconocido, ¿no? Bueno, en México no. Entonces es rarísimo que un filósofo checo sea conocido en México y esto tiene que ver con un Congreso Internacional de Filosofía que se organiza a mediados de los 60 en México, del cual está a cargo Adolfo Sánchez Vázquez. Ustedes saben que Adolfo Sánchez Vázquez es uno, ¿lo conocen? ¿Lo ubican?
les cuento un poco. Antes era imposible no conocer a Sánchez Vázquez desde el bachillerato, porque, ok, Adolfo Sánchez Vázquez nace en Algería, creo que se llama la provincia, en el Estado español. Y milita en su juventud, bueno, toda su vida militó en el Partido Comunista Español y participa en la Guerra Civil Española y tiene una publicación en España, como ustedes saben, los comunistas, anarquistas y republicanos españoles perdieron en contra de, digamos, de la derecha militar y la ultraderecha falangista que representaba o que estaba aglutinada en torno a la figura del general Franco. Y como muchos intelectuales de la época se exilia y vienen a México, ¿no? Y llega Sánchez Vázquez a México en los 30. Sánchez Vázquez muy joven, ¿no? Em, y da clases en la Facultad de Filosofía y Letras y es un gran filósofo, ¿no? Es tal vez muy famoso por tal vez su obra máxima se llama Filosofía de la Praxis. Pero tiene muchos textos, mucha obra, es un filósofo marxista. En su juventud, les digo, milita en el Partido Comunista Español. Como todo partido comunista de la época, tiene tendencias prosoviéticas, o sea, es estalinista, es un partido estalinista alineado a la política internacional del Comintern, ¿no? En su juventud, militando en ese partido, entonces participa de la campaña de desprestigio a Trotsky, ¿no? En fin, llega a México, nunca abandona su militancia al Partido Comunista Español, está en el exilio y sigue militando, este, pero lo que sí hace es que es profundamente crítico del comunismo soviético, ¿no? Es uno de esos pensamientos que no deja de ser críticos. A mí todavía me tocó verlo hace unos 20, o sea, yo entré a la UNAM después de la huelga y me tocó ver, ya no daba clases, no sé, yo creo que se jubila durante la huelga, pero me tocó verlo en conferencias. Era una lumbrera el señor, ¿no? Ya digamos, mucho más grande Sánchez Vázquez para principios de los 2000, ya era un consagrado. Pero bueno, en los 60 se organiza un Congreso Internacional de Filosofía y se invita a grandes lumbreras del pensamiento filosófico, más bien de todos lados. Y Sánchez Vázquez se da la tarea de invitar a filósofos de todos lados, ¿no? Y llegan posturas heterodoxas del marxismo por todos lados, porque en los 60 el marxismo era una corriente filosófica hegemónica, ¿no? En las academias del mundo, déjense del bloque soviético, de todos lados. Estaba, digamos, les digo, escuelas, por ejemplo, la teoría crítica alemana, estaba súper en boga, ¿no? Por ejemplo, del 68 es un texto de Marcuse que se llama El hombre unidimensional, que les recomiendo, es una maravilla de texto, ¿no? En Italia estaba el movimiento obrerista, ¿no? Y, y había pensadores italianos marxistas súper críticos que retomaban como textos y obras y el quehacer teórico de Antonio Gramsci. Estaban marxismos heterodoxos en Inglaterra, historiadores, una escuela de historiadores, estaba Hobsbawm, estaba Thompson, Christopher Hill. Bueno,
estaban en Estados Unidos, o sea, vamos a decir, el marxismo era verdaderamente hegemónico. Y en Francia también había muchos marxistas, bueno, estaba Althusser, y era un nombre importantísimo en la filosofía en los 60, ¿no? Y se escuchan muchas voces en este congreso de filosofía, y una de las voces que se escucha es de un joven Karel Kosik, que llega y da una conferencia sobre, este, sobre la relación de la conciencia y de la pseudoconcreción con el mundo. Está editado después, todo mundo se queda así como de a seis con lo que llega a presentar Karel Kosik, y Sánchez Vázquez se da la tarea de traducir un libro de Kosik que se llama Dialéctica lo Concreto, que todavía se puede conseguir en librerías de viejo, que es una joya de texto. Es de lo mejor que se produce desde el marxismo crítico en esa época. Y lo que tiene de notable es que Kosik está discutiendo con otra de las corrientes hegemónicas dentro de la filosofía en esa época, que es la fenomenología. Y esto es bien raro entre la literatura marxiana, ¿no? Como que los marxistas de la época no están discutiendo en general con la fenomenología, o sea, con las escuelas heideggerianas y existencialistas de Sartre, por ejemplo, y esa gente, ¿no? Eh, los marxismos están muy viéndose el ombligo, ¿no? O sea, como produciendo eh, teoría autorreferencial. Yo la verdad es que he leído muy pocos marxistas que estén discutiendo con los fenomenólogos, y Kosik es uno de estos, ¿no? Y esto ya de suyo lo hace interesante. Pero entonces lo leen todos los grandes marxistas, o sea, en México es muy relevante porque lo lee José Revueltas, lo lee Bolívar Echeverría, lo lee Adolfo Sánchez Vázquez, lo lee Pereira, o sea, lo leen la constelación de pensadores, de grandes filósofos mexicanos que están en la Facultad de Filosofía y Letras, lo escuchan en esa conferencia y lo leen. Y entonces, como que en ese circuito, a muchos nos formaron en la lectura de este texto de Kosik, ¿no? Y les digo, en México lo conocemos por esto, por esa tradición de lectura entre los círculos marxosos, evidentemente el profesor Vargas Lozano, o sea, se lee, en México se lee, y esto es extrañísimo, es como una de estas líneas que nos conectan con Checoslovaquia de una forma extraña. En el 68 él participa activamente en este proceso socialista, crítico del Estado, y que es aplastado violentamente por una intervención militar del Estado ruso, ¿no? Y como había pasado históricamente con esos procesos, es reprimido violenta e ideológicamente también. A Kosik le quitan su cátedra, era un catedrático en la Universidad de Praga, y le quitan su cátedra y pierde, o sea, no puede escribir filosofía desde entonces hasta los 90 que cae el bloque soviético, ¿no? Por eso además nadie lo conoce, porque su periodo activo en filosofía, o sea, fue breve. No fue sino hasta los 90 que vuelve a empezar a escribir. Em, Les había dicho yo que era la forma en la que lidiaban de aquel lado del mundo con la, ¿cómo llamar a esto? Las manifestaciones sociales de desacuerdo. Bueno,
En el 56 había habido un antecedente fuertísimo, que es la revolución en Hungría, en la cual había participado, por ejemplo, Lukács, Mészáros, Agnes Heller, ¿no? Otra vez tres nombres gigantes en filosofía para nosotros. Que, bueno, claro, Heller y Mészáros eran alumnos de Lukács. Pero Lukács era un hombre importantísimo y lo que sucede, bueno, Lukács sobrevive la revolución húngara porque es famosísimo, lo conoce todo el mundo, ¿no? Es prácticamente el profesor fundador de la teoría crítica, Adorno, Horkheimer, todos lo tienen en Alemania por referente. Historia y conciencia de clase que había publicado en el 23 es un texto fundacional para toda esa banda. Él es una figura filosófica internacional y eso es lo único que le salva el pellejo, porque está metido hasta el cuello en esta revolución húngara en contra del régimen otra vez estalinista que había ahí. Lo cual es extraño, porque, bueno, en fin, no nos vamos a meter en las especificidades de la revolución húngara. Bueno, ¿qué hicieron Mészáros? Mészáros exilia de Hungría, dice, no se puede. Después de la revolución fallida y la represión del 56, se exilia y se va a Inglaterra. Agnes Heller sí se queda. A ver si nos da tiempo de leer. Nos quedan 4 sesiones, creo, después de esto. O sea, nos queda mayo. Y quiero que leamos algo de Agnes Heller. Y quiero que leamos algo de Hannah Arendt. Voy a seleccionar súper bien esos fragmentos porque para mí son textos muy nuevos. Son libros que apenas recientemente conseguí y no sabría qué fragmento leer y comentar. Pero sí quiero que las leamos, ¿no? Bueno, en fin, regresemos ya al texto. Este texto es un ensayo que se llama El individuo y la historia, ¿no? Voy a compartir pantalla. Otra vez trae un tema extraño para ser marxista. Ay, trae un tema que no se toca generalmente en la literatura marxiana, porque la literatura marxiana, un poco por herencia hegeliana, no un poco por herencia hegeliana, más bien enteramente por herencia hegeliana, un poco le vale de sorbete el individuo. O sea, como que desde Hegel el individuo no es relevante. El individuo, y esto es a contrapelo del liberalismo, el individuo es contingente, no es necesario, es contingente. Y la filosofía hegeliana está poniendo atención en lo que fija su racionalidad y en lo necesario. Entonces, sobre lo que está reflexionando Hegel son sobre el espíritu, es decir, las individualidades colectivas, el Estado. Hegel está reflexionando sobre el Estado. Ese es un nivel de análisis, ¿no? Donde se individúan los procesos históricos es en los estados políticamente conformados. Marx hereda la dialéctica de Hegel y tampoco está interesado en cómo hace el liberalismo construir metodológicamente desde el individuo, ¿no? Ustedes vean, tomen el Leviatán de Thomas Hobbes, o tomen el segundo ensayo sobre el gobierno civil de John Locke, o tomen La riqueza de las naciones de Adam Smith, o tomen sobre la libertad de John Stuart Mill. Ya sé que les dije puros ingleses, ¿no? Es una de las vetas del liberalismo. Pero en todas ellas lo que van a encontrar es individualismo metodológico. No importa si estamos haciendo filosofía política en los textos de Hobbes y Locke, estamos haciendo economía política en el texto de Adam Smith,
o estamos haciendo filosofía moral en el texto de John Stuart Mill, de todos estos que les di, en todos hay individualismo metodológico. Quiere decir que el punto de reflexión, el punto de donde parte la reflexión es el individuo individual, vamos a decir que no es una tautología, el individuo personal, ¿no? Por ejemplo, Hobbes y Locke explican la formación de los estados políticos a partir de la asociación de individuos que existen por naturaleza de forma aislada. Eso es individualismo metodológico. Partes del individuo para llegar al estado. Piensen en Adam Smith, que en Riqueza de las Naciones, bueno, Marx se va a burlar muchísimo de esto en El Capital, lo va a llamar Robinsonadas. Y lo llama Robinsonadas, de hecho, es un género literario bueno, que hace referencia al texto de Defoe, se llama Defoe, ¿no? El autor de Robinson Crusoe. Porque, a ver, ¿conocen la novela de Robinson Crusoe? Sí, ¿no? Todo el mundo la ubica. Daniel Defoe se llama el autor. Daniel Defoe, mil gracias, Bruno. Es un novelón, y es clásico. Se trata de justamente Robinson Crusoe y su vida y obra, y la parte más conocida de la novela es su segundo naufragio, que dura muchos años en una isla que no es desierta, esto hay que decirlo, desde el postcolonialismo, porque como nos lo contaban cuando éramos niños, es un naufragio en una isla desierta, y no está desierta, ¿no? Tan así que hay que está Friday, un personaje al que bautiza Robinson Crusoe con un nombre en inglés, ¿no? Y que todo el mundo dice, es un negro mudo. No, perdón, no es un negro mudo, es un nativo de la isla que habla su propio idioma y no puede hablar con Crusoe porque no habla inglés, pero bueno. Lo malo del poscolonialismo es que nos deconstruye las historias que leímos de niños y nos gustaban, ¿no? Por ejemplo, todas las de piratas de Salgari, ¿no? Ya no las puede leer uno con la ingenuidad con las que las leía de niño. Pero bueno, en fin. Ok, sí, Robinsonadas, a eso iba. El género es, o sea, ¿de qué va? Robinson Crusoe produce su mundo a partir de la hipótesis de quedarse náufrago y estar solo y tener que reproducir la totalidad de la sociedad del solo. Entonces, él produce su casa, él es zapatero, él hace la ropa, él cosecha, él siembra y cosecha, o sea, él hace todas las funciones económicas. Aquella escena del pie en la arena todavía me da escalofríos si estoy de acuerdo, muy de acuerdo. Vamos a decir, fíjense cómo Robinson Crusoe hace el ejercicio de estado de naturaleza igual que habían hecho Hobbes y Locke. Es decir, construye la socialidad a partir de un individuo, que es Robinson Crusoe quedándose aislado en una isla desierta y tener que reproducir toda la socialidad a partir del solo. Bueno, los ejemplos que utiliza Adam Smith son así. Y Marx va a llegar en el siglo XIX y se va a burlar de la economía política del XVIII. Dice, son robinsonadas. Y se burla de que están intentando explicar la socialidad económica a partir de la abstracción de un individuo aislado, ¿no? También lean, ya les dije, Hobbes, Locke, Smith, Stuart Mill, sobre la libertad. Otra vez, la pregunta es, bueno, ese es más raro, ese ejemplo es más raro, tal vez no entra tan claro a explicar lo que quiero explicar, que es el individualismo metodológico. Y la pregunta de Stuart Mill es, ¿cómo establecemos los límites legítimos de la acción de la sociedad sobre el individuo? Digamos, el individuo es el problema central, no es en ningún sentido contingente. Moralmente, para el liberalismo, es absolutamente fundamental defender al individualismo, al individuo frente a la intervención social. Oye, o sea, lo que hace el liberalismo es proteger la sacralidad del individuo. Y va a decir, la sociedad no tiene derecho nunca de meterse, salvo
cuando las acciones del individuo dañan a un tercero. No tiene derecho de meterse ni siquiera cuando el individuo y las acciones del individuo lo van a dañar a él mismo. O sea, si el vato está por suicidarse, la sociedad no tiene derecho a meterse. Solo tiene derecho a meterse cuando va a dañar a un tercero. ¿Ah? Entonces, fíjense, la defensa moral del individuo y los otros son metodológicos. Este es moral, no es metodológico. Pero bueno, así era el liberalismo. ¿Qué quiere Hegel a decir? Los individuos valen queso. Analíticamente valen queso para la filosofía porque los individuos son contingentes, no son necesarios, son contingentes. Y Marx hereda esto de Hegel y baja un escalón. No se trata de el Estado como individuación política. El nivel más concreto al que llega Marx es a la clase social. Pero los individuos concretos dentro de esa clase social no son relevantes para Marx, o al menos no se mete en el estudio de ello. Y durante toda la tradición marxiana, los reto a que encuentren textos que hablen sobre el individuo. Claro, sí hay, o sea, sí hay literatura que habla sobre el individuo en el marxismo, o en eso que se ha dado en llamarse marxismo. Pero ese texto es anómalo, porque está planteando precisamente la relación del individuo individual con la historia, ¿no? Me gustaría, a ver si la encontramos rapidísimo, que leyéramos, hemos leído acá el 18 Brumario, el primer párrafo del 18 Brumario de Marx, o nunca. Creo que lo comentamos, pero no sé si lo leímos. A ver, rapidísimo, rapidísimo. Quiero que leamos, no. No. 18 Brumario. El 18 Brumario. Prólogo. Ahora más quiero que veamos el primer párrafo. Fíjense, bueno, el primer y el segundo párrafo. Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal se producen como si dijéramos dos veces, pero se olvidó de agregar una vez como tragedia y otra vez como farsa. Consider por Danton. Consider es un personaje de la, digamos, liberal de la Revolución Francesa del 48. Danton es un girondino famosísimo de la Revolución Francesa de 1789. ¿No? Louis Blanc por Robespierre, otra vez el ala radical, la izquierda radical. Louis Blanc es la versión fársica, dice Marx, de Robespierre, que es la versión trágica. La montaña del 48, que es el partido político radical de izquierda, a 51 por la montaña de 1793 a 95, que era el partido político de esa época. El sobrino por el tío. El sobrino es Luis Napoleón Bonaparte y el tío es Napoleón, evidentemente, quien se convierte infamemente en el primer emperador francés, ¿no? Y la misma caricatura en las circunstancias que acompañan a la segunda edición del 18 Brumario. Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, no la hacen arbitrariamente en este sentido, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y transmite el pasado. La tradición de todo, hasta ahí, todo lo demás ya no me interesa, ¿no? Es la relación de la producción histórica entre, como dice Marx, los hombres, en este sentido muy decimonónico, donde los hombres pretende significar la totalidad de la especie,
¿no? Ni siquiera la humanidad, sino los hombres, ¿no? Pero la relación que establece Marx es, a ver, la historia es producto humano, pero no es un producto arbitrario, no pueden llegar los seres humanos y hacer lo que se les antoje. Es un producto a partir de condiciones condicionantes y establecidas. ¿Ah? Un poquito se va aquí a presentar la famosa dialéctica entre la historia, entre producto y productor, ¿no? Todos los seres humanos son producto histórico, ¿no? Son producto de sus circunstancias al mismo tiempo que la interacción de esos productos producen la historia, ¿no? Entonces somos productos y productores de la historia, pero así en colectividades, ¿no? Lo interesante de este texto de Kossik es que va a tematizar la relación entre individuo e historia, que les digo, suena de principio tan ajena a la tradición marxiana. Voy a compartir pantalla y vamos a ir comentando secciones de este ensayo de Karel Kossik, que se llama El individuo y la historia. Ok. Fíjense, se publicó en Francia en julio-septiembre del 68. Contrariamente a la práctica corriente, que no toma las palabras al pie de la letra y no se entretiene inútilmente en ellas, vamos a preguntarnos por la relación existente entre los términos historia e individuo. O sea, vamos a decir, a contracorriente, sí vamos a tomar las palabras al pie de la letra para determinar su función específica. El individuo es el individuo, pero en cuanto entra en contacto con la historia, se convierte en un gran individuo, creador de la historia, o bien en un simple individuo aplastado por la historia. O sea, básicamente, cuando entras en contacto con la historia, o te aplasta o participas en su producción, o eres arrastrado por la corriente, o participas en darle cauce. De este modo, la historia aparece bajo un aspecto diferente según se refiere al individuo histórico, al simple ser humano. ¿Significa esto que hay dos clases de historia? Una para el individuo histórico y otra para el simple ser humano. ¿Acaso el individuo solo es auténtico en la medida en la que crea la historia y ésta no es auténtica más que en la medida en que aparece como resultado de la actividad de los individuos históricos? ¿O bien es esta una opinión extrema y hay que creer más bien a los que ponen el acento sobre lo que el gran individuo y el simple individuo tienen en común y ven en la historia un proceso en que todo el mundo participa y permite hacer valer las aptitudes de cada cual? ¿Qué entenderemos por individuo e historia cuando hablamos de la relación entre historia e individuo? Ok, hasta aquí voy a terminar tantito. ¿Han oído de Carlyle, pensador del siglo XIX? Ahora vamos rápidamente a Wikipedia. Esto del gran individuo. Fíjense, en su libro On Heroes, Hero Worship and the Heroic History, sobre héroes, adoración a los héroes y lo heroico en la historia, argumentó que las acciones del gran hombre juegan un papel clave en la historia, afirmando que la historia del mundo no es más que la biografía de los grandes hombres. Es una concepción del asunto muy notable. No comparto para nada, ¿no? Que la historia es producto de la acción de los grandes hombres. Entonces,
haces un recuento de las grandes personalidades, ¿no? De aquellas cuyo nombre amerita entrar, ser una entrada en una enciclopedia universal, ¿no? Y esa es la gente que está produciendo la historia, los grandes individuos, el individuo heroico, ¿no? Ya saben, la historia de Napoleón, de Bismarck, de se me acabaron los ejemplos del siglo XIX. Bueno, o sea, la historia de Stalin y de Hitler y de Mussolini y de Churchill. O sea, explicar la Segunda Guerra Mundial a partir de lo que hicieron Stalin, Churchill, Roosevelt, Hitler, Mussolini, Hirohito, ¿no? Ya me parece pobre, una aproximación, ¿cómo decir esto? Paupérrima. Ese es el superlativo de pobre, ¿no? Una aproximación paupérrima a la reconstrucción histórica, ¿no? Pero hay banda que está, este, entusiasmadísima con esto de los grandes hombres, ¿no? Es tal vez muy presente en el romanticismo esta reconstrucción histórica, ¿no? Y la importancia de la explicación de Carlyle. Lo que está haciendo aquí Kossick es plantear los dos extremos. Los grandes hombres, los grandes individuos, ¿ah? Contra el individuo de a pie. ¿Ah? Y plantear, digamos, los extremos, el que es arrastrado por la corriente, el individuo de a pie, o el gran hombre que está ayudando a darle cauce al río de la historia, ¿no? ¿Cuál es la mediación entre ellos? Este es el universo de reflexión. ¿Cómo nos podemos plantear esta relación entre historia e individuos? Voy a regresar al texto. Esta relación parece evidente y el modo de conocerla parece todavía más evidente. Si sabemos lo que la historia, lo que es la historia y lo que es el individuo, habremos descubierto ya precisamente por eso su relación. Este acercamiento supone que el individuo y la historia son dos categorías que no dependen una de la otra, a las que podemos conocer separadamente para investigar después en qué medida están ligadas entre sí. Y esto, digamos, resulta intuitivamente problemático, ¿no? O sea, ¿qué es la historia sin la acción de los individuos? ¿Qué es el individuo sin la acción de la historia? Por eso quería que leyéramos a Marx primero, ¿no? Ese parrafito, nada más para desencadenar la relación dialéctica. Hay otra forma de abordar esta relación dialéctica, entre la relación entre el todo y las partes, ¿no? ¿Qué es el todo sin las partes? ¿Qué son las partes? De hecho, ¿puedes definir la parte sin el todo? Fíjense cómo el concepto parte es subordinado al concepto todo, ¿no? O sea, la parte sin el todo es como cuando Aristóteles en Política dice, hace la explicación orgánica de la sociedad y dice, es que el órgano está en función del organismo. Y una mano fuera del organismo deja de ser una mano. Una mano no tiene sentido fuera del organismo porque no cumple su función para el todo. ¿Y qué es el todo sino la interacción de las partes? Esta es la perspectiva dialéctica, ¿no? Un poco la pregunta desde donde se está planteando ahorita resulta, digamos, la crítica que empieza a preparar Cosi, que es esta, que la relación entre individuo y historia parece que si conocemos lo que es cada una, lo que es la historia y lo que es individuo, podemos decir su parte, pero que este acercamiento supone la independencia entre las dos categorías. Y suponer la independencia entre las dos categorías resulta
en principio, al menos problemático. La relación entre historia e individuo se expresa mediante concepciones contradictorias. Una afirma que los grandes individuos crean la historia, como ahorita decíamos, ¿no? La historia, digamos, según Carlyle, ¿no? La otra, que la historia toma forma a partir de fuerzas supraindividuales, el espíritu universal de Hegel, las masas de los populistas, las fuerzas productivas del marxismo vulgar. Fíjense los tres enemigos bueno, son cuatro enemigos. Uno es Carlyle, ¿no? Y por el otro lado, Hegel, los populistas y los marxistas vulgares. Por un lado, el enemigo es la historia es producto de las grandes individualidades. Por otro lado, en la concepción de los individuos son productos históricos, fíjense cómo en ambos casos hay una parcialidad. Lo voy a dibujar, porque si no me voy a perder en mi exposición. Una concepción plantea la historia es producto de los grandes individuos. Otra concepción, y la voy a poner en otro color, plantea los individuos son producto de fuerzas supraindividuales. De este lado, del lado de la historia es producto, tenemos, bueno, a Carlyle les puse como ejemplo, ¿no? De este otro lado, tenemos por un lado a Hegel, el espíritu. Tenemos a los populistas. Y aquí es ¿cuál era el sujeto de la historia para los populistas? ¿Se acuerdan? ¿Las masas, dijo? A ver, vamos a ver. Las masas. Ajá. Ay. Y las fuerzas productivas. Marxismo vulgar. Creo que necesito dar contexto para cada uno de estos casos, ¿cierto? A ver, en cuanto a Hegel, vamos a decir, las formas universales de conciencia son las demiurgas de la realidad, ¿no? En ese sentido, ¿cuáles son las formas universales de conciencia? No es la conciencia del individuo conociendo las cosas, ¿no? Sino las manifestaciones políticas y sociales de la realidad. Esto es lo que de la racionalidad. Esto es lo que es para Hegel el Estado. La manifestación en instituciones públicas, políticas y sociales de la racionalidad histórica de un pueblo. ¿Cómo se organiza una sociedad? Eso es el espíritu, es la racionalidad. Y los individuos que habitan esos espacios son producto de esas formaciones universales del espíritu, ¿no? Ok. Para los populistas tal vez, ¿a quién tendrá por referente Kossik en el 68 por populismo? Yo pienso que el referente histórico son los populistas rusos, ¿no? Es decir, los famosos narodnikis, la voluntad del pueblo, ¿no? La Narodnaya Volia, que eran los que se llevaban pesado, ¿no? Los que les ponían bombas al zar,
los que mataron a cuál zar matan a Nicolás I, ¿no? En el siglo XIX. Esos son los populistas y para ellos los, lo que produce la historia son las masas, ¿no? El pueblo, las masas. En las masas no hay individuo, como nos dice Elias Canetti, ¿no? Como nos dicen, bueno, todos, ¿no? Todos los liberales están atacados con la sociedad de masas y la pérdida de identidad y de individualidad y de subjetividad en el movimiento de masas, etcétera. Estos son los populistas. Y finalmente, para el marxismo vulgar, esta es una expresión que acuña Lenin, ¿no? Extrañamente. Porque desde muchos sentidos, muchos de los textos de Lenin bien podrían caer en el epíteto de marxismo vulgar. Es es cuando finalmente Lenin lee a Hegel y empieza su camino hacia la dialéctica, empieza a hablar pestes de todo el marxismo no dialéctico. Esto sucedió hasta 1914. Pero bueno, el marxismo vulgar en este sentido y a partir de la expresión de Lenin es el marxismo mecanicista, ¿no? El marxismo de la determinación unidireccional de la economía hacia, o sea, de la base o de la estructura económica hacia la superestructura ideológica, política y jurídica, ¿no? Las fuerzas productivas en este sentido son las productoras de la historia, son las que hacen y deshacen en la historia. En los tres casos, Cosick no está de acuerdo, ¿no? Cosick va a tener una postura materialista histórica, ¿no? Pero dialéctica. A primera vista, estas dos posiciones, vamos a decir, la de la historia es producto dicotómica o con diferencia dicotómica de los hombres son producto o los individuos son producto, parecen excluirse. Es decir, las dos posturas parecen mutuamente excluyentes. De hecho, sin embargo, no solamente tienen muchos puntos en común, sino incluso se condicionan e interpenetran. Ambas coinciden sobre todo en considerar la creación de la historia como un privilegio que no se otorga más que a algunos agentes elegidos. Fíjense, la producción de la historia es para un agente elegido, no importa si es un individuo grande, heroico, o bien las fuerzas productivas. Se elige a un agente productor de la historia y se le asigna la chamba de producir la historia. Bien a los grandes individuos, bien a las abstracciones hipostasiadas, ¿no? Ya sea el espíritu, las masas o las fuerzas productivas. Según uno de estos puntos de vista, para que el hombre pueda intervenir en la historia debe distinguirse no solo de los simples individuos, sino también de los que persiguen el mismo fin, es decir, de los que quieren hacer historia, y su grandeza histórica estará en la función del grado de diferenciación que haya alcanzado. Fíjense, qué notable. O sea que ahora no solo está, digamos, no solo tenemos que reflexionar entre la relación, en la relación entre individuo e historia, sino en el problema de la individuación. Es decir, ¿qué tan individuo te produces? Y en este sentido, ¿qué tan diferente del resto? ¿Qué tanto te individúas? Dice Cosick, tiene que ver con qué tan diferente o en qué grado te logras distanciar y diferenciar del resto. De los que persiguen el mismo fin, es decir, de los que quieren hacer historia. Y su grandeza histórica estará en función del grado de diferenciación que hayan alcanzado. No me acuerdo en la secu de esta aspiración de algunos amigos míos que yo no entendía, que nunca he entendido. O sea, no la puedo hacer propia porque nunca la encontré en mí. Tal vez esto en el fondo es mediocridad.
O sea, se los digo en serio. Tal vez en el fondo lo que tengo en mí es mediocridad, pero había banda que me decía cómo aspiraba a no ser uno más del montón. Ajá. Como querer salir de este estado de indiferenciación y aspiraban al reconocimiento social, a la individuación máxima a través del reconocimiento social. Obviamente en esa época, en esa edad, uno se cuenta la historia heroica que uno quiere, ¿no? O se imagina o se proyecta a sí mismo en un futuro como, y tenía los cuates que querían ser estrellas de rock y los que querían ser, o sea, ya desde entonces había banda que quería ser político y yo decía así, político. O sea, no me refiero a un ser político, a lo que creo hay que aspirar todo el mundo, sino me refiero a político profesional. O sea, banda que vive del erario público y dice mentiras. Perdón, así me los represento yo, ¿no? Banda que es mentirosa profesional. O sea, vive de dinero de los público diciendo mentiras. Bueno, en fin. Pero había esta aspiración y yo buscaba en mí, a ver si yo quiero, o sea, tengo por objetivo o hambre en la vida de salir de no ser uno más del montón y nunca la he encontrado en mí, ¿no? Nunca, jamás. Y les digo, puede ser que en el fondo sea mediocridad, o también es algo que siempre he notado de este asunto, ¿no? Y eso tiene, y también tiene que ver con una aspiración de individuación en grado sumo, ¿no? Una aspiración de un grado de diferenciación importante. En la perspectiva del gran individuo, los hombres se dividen en dos categorías. La primera comprende a la mayoría de ellos y constituye la materia de la actividad histórica. Al no figurar más que como simple objeto de la historia, perdón, leí con toda la entonación incorrecta. La primera comprende a la mayoría de ellos y constituye la materia de la actividad histórica, o sea, en el barro del cual se hace la actividad histórica. Es decir, vamos a decirlo desde otra perspectiva, ser objeto para la historia. No ser sujeto, productor de la historia, sino ser objeto. O sea, hacerles el barro, la materia de la cual se hace la historia. Esa es la primera forma. Ahí se divide en dos y la primera es ser simple objeto, simple materia, ¿no? O sea, ser el puro producto, la perrada, ¿no? Debe ser la perrada, el don nadie, el cualquiera, ¿no? La segunda comprende a los individuos que aspiran a un papel histórico, ¿no? Por lo que cada uno de ellos se convierte en enemigo potencial del otro. Porque en el proceso de individuación llega la competencia, ¿no? Y por eso los otros se convierten en enemigo, porque uno quiere ser el más individuado de todos. Los individuos históricos forman un mundo en el que cada uno en todos los dominios se opone a cualquier otro que le corte el camino o que sea susceptible de hacerlo. El individuo se hace histórico en la medida en que su actividad particular tiene un carácter general. Es decir, en la medida en que de su acción se desprenden consecuencias generales. Por eso tal vez en la sécula la representación de uno mismo como estrella de rock es un ejemplo tan claro de esto, ¿no? O sea, un individuo cuya acción tiene repercusión general quiere decir que lo que haces impacta masivamente, ¿no? No sé, vamos a ver, mis ejemplos de rock ya no son actuales, ¿no? Mis estrellas de rock ya no son actuales, ¿no? Pero no me importa, ¿no? No me importa que mis ejemplos ya no sean actuales, no sé, Kurt Cobain, ¿no? O lo que es muy raro, bueno, los TikTokers. Y ahorita tengo todo tengo realmente problemas con los TikTokers porque
con todos los influencers. Porque mis hijos, o sea, sí idolatran ese rollo. Los consumen como si fuese gente importante. Y yo así de, o sea, se están filmando en su cotidianidad, Julieta. O sea, si yo con mi hija así de, se están filmando en su no hay nada especial ni que merezca ser visto, no así de, que merezca la pena, ya es mi vejez hablando, ¿no? Pero yo así de, en mi incapacidad de ver influencers, es así, sí es masiva. Pero sí, justamente, y ¿saben qué? Ningún rockstar de mi época, ninguno, tiene el número, o sea, tuvo jamás el número de followers que tiene ahorita, no sé, Mike Crack, o que tiene ¿cómo se llama? Germán, ¿no? Este youtuber que consume mi hijo así, jamás. O sea, si yo veo el número de followers que trae esa banda, y traen o sea, son números que voy a decir una ridiculez, traen 24 millones de seguidores. No sé si me estoy yendo bajo, estoy aventando un número que me imagino que es alto y que tal vez puede ser cierto. Pues que traigan más, ¿eh? No sé, no tengo idea. Es más, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. A Germán, ni modo, vamos a buscar a un TikToker, a un gran individuo. A ver, Germán. No sé cómo se pide Garmendia, compa. Sí, es chistoso, la neta sí me da mucha risa. 45.5 millones de suscriptores. No, sí me fui muy corto. Y no sé si es no, no es el mayor TikTok. Váyase a hola, soy Germano, que a ver, vamos a ver. Hola, soy Germán. Mi hijo ya me había dicho que ahí es donde hay que buscar a este compa. A ver. 43.2 millones de suscriptores. O sea, les digo, mi cabeza no alcanza a dimensionar cómo, o sea, en mi época solo había un canal de televisión para niños y un horario en la otra televisora, o sea, solo existía el 5, que era donde pasaban las caricaturas. Y todos mis cuates que tenían tele y los dejaban ver tele, veíamos las mismas caricaturas. Les juro que nunca las caricaturas que yo vi tenían 45 millones de views. Nunca, jamás, jamás sucedió. O sea, no puedo alcanzarme a dimensionar los referentes culturales que va a tener esta nueva banda. Van a poder hablar con cuates de todo el mundo sobre estos, o sea, en mi generación todo el mundo vimos los Tres Mosqueperros, todos, y no éramos 45 millones. ¿Ah? Hoy no es solo en México, ¿no? Es el fenómeno, es real, no lo alcanzo a dimensionar. Banda que va a haber visto a Germán desde, obviamente, en todo el mundo hispanohablante. PewDiePie tiene como, ¿quién es ese compa? Sí, voy a tener que ver a este nuevo. No nos estamos, o necesito así, alguien que sepa que ayude al proceso de clasificación. Si yo pongo eso en YouTube, no va a salir nada que no pueda compartir en pantalla, porque si no, prefiero hacerlo fuera, porque a Germán ya había visto, ¿no? Entonces yo sabía que no iba a salir nada malo, pero acá, ¿alguien sabe? Es family friendly, ok, vamos. Voy a pegar. 111 millones de suscriptores. No lo entiendo. Neta, o sea, sí, aquí es donde sí siento el salto generacional. No alcanzo a dimensionar por qué eso resulta, o sea, por qué alguien, en fin, no importa.
pero uno aspira, me imagino que ahora la banda no aspira a ser rockstar, ¿no? Aspira a ser TikToker. Aunque hay que decir una cosa, un rockstar es menos efímero que un TikToker, me imagino, ¿no? O sea, las modas de los influencers pasan más rápido que las modas. ¿Cuánto dura un influencer siendo influencer? Es una pregunta que me interesa saber. O sea, alguien, cuando estaba más chavo, mis hijos veían a un cuate que se llamaba, y que Dios sí no toleraba a este compa, se llamaba Fernand Flow. ¿Alguien topa a Fernand Flow o no lo topan? Fuiste influencer, Emiliano. Entonces está muy acá. Depende, solo aparecen cuando ya están siendo olvidados. Es decir, para crear polémica. Tiene años. No, no topan. Bueno, Fernand Flow. Sí, ¿no? Fue tristemente famoso. En fin. Y ahorita, en cambio, ya nadie habla de Fernand Flow, ¿no? Nadie, me imagino. O sea, Sí, yo ahora yo lo he pienso. visto en plataformas de streaming, pero ya como tal ya no está en YouTube. Sí, sí, sí. Ahorita se la pasa en Twitch haciendo videos, anda haciendo sus directos y uno que otro lo sube a lo que era su antiguo canal de YouTube. Pero y que ha de tener muchos menos followers que cuando pegó, ¿no? Ya nadie está en YouTube, neta. Twitch, ¿qué es Twitch? No, o sea, Es ahora sí. una plataforma de streaming. Se supone de que haces tus videos en vivo, juegas en vivo y chateas con los que te andan viendo en vivo. Hay personas que pasan de 4 a 8 horas en directo. Y pues depende de tu popularidad, es cuánta gente te ve y también obtienes ingresos de ese lugar. Ok, tengo que entrarle a ese mundo, porque si no me va a dejar atrás. Me estoy quedando atrás. Sospecho que es más efímero, es mucho más explosivo, es mucho más masivo, pero también sospecho que es mucho más efímero por la velocidad a la que se mueve la tecnología, a la velocidad, o sea, por ejemplo, ¿cuánto dura un meme siendo chistoso? Horas, horas, ¿no? O sea, todo el mundo se sube al tren del meme, no decir otra cosa, ¿no? Y empiezan a hacer el chiste, hasta que lo entierran de aburrido, dura horas la vigencia de un meme. Y algunas, ¿te acuerdas de tal meme? Así ya no hay memoria sobre o sea, y me imagino que es un poco así la velocidad y la frente. Y no estamos hablando de los influencers, pero lo que quiero decir es, hay una aspiración a trascender, a ser reconocido, a, a individuarse. ¿Quién es James? No, tampoco, no topo. No topo, no. XD. Ya, XD es una expresión hablada, no solo textual. ¿Han visto cómo saltó de la pantalla? Le digo algo a mi hijo y me dice XD, XD. Y yo así, ¿what? Y ya me tuvo que explicar de qué iba el XD. Sí, es cierto, XD. Trollface, ¿qué? Se renovó para ser Void. Ok, la que hace. Bueno, ya, me voy a super concentrar a seguir avanzando en el texto, porque si sigo con los... O sea, pero fíjense, no hay nada, un mejor ejemplo que la actividad particular tiene un carácter general. Esto es realmente la premisa que me mata de los influencers. Que viviendo su vida intrascendente y vacua de sentido, grabándose en su vida intrascendente y vacua de sentido, haya tanta gente viéndolos, ¿no? O sea, así de, o sea, no, ya estoy viejito. Pero eso es a lo que se aspira, a tener impacto, a que se convierta en general. Como la historia solo existe en tanto que continuidad, la teoría debe explicarnos si la historia desaparece o si se detiene en los periodos en que no hay grandes individuos y en los cuales reina la mediocridad. Bueno, ¿saben quién más
participa de este rollo del gran individuo, no solo Carlyle, también Nietzsche un poquito en La segunda intempestiva. Les recomiendo un texto que se llama Sobre usos y abusos de la historia para la vida, o bien La segunda intempestiva. Es un textazo de Nietzsche. Y va a decir, es que a la historia se recurren de distintas formas, hay distintos usos de la historia. Y uno de ellos es la historia monumental, como la llama Nietzsche, y es en una época en la que reina la mediocridad, un individuo con hambre de grandeza voltea a ver el pasado, voltea a ver a la historia y busca ahí los ejemplos de que sí se puede, ¿no? Y de que la historia es como esta cordillera donde los grandes genios hablan intempestivamente. O sea, vas a decir, Nietzsche se siente solo. O sea, muere, es un pensamiento póstumo, decimos de Nietzsche, que nadie le tira bueno, Nietzsche, Van Gogh, tantos genios no reconocidos en su época, ¿no? Yo no entiendo de qué están hablando, voy a hacer como que entiendo, pero no entiendo qué es eso del el void meme de Nietzsche, no entiendo, perdón. Esta cadena de genios platicando intempestivamente a lo largo de la historia, ¿no? Sí, Nietzsche ¿con quién dialoga? Nietzsche dialoga con Sófocles, con Aristóteles, con Platón, o sea, toda la banda con la que Nietzsche cotorrea está muerta, pero tiene el ejemplo de que la grandeza fue posible, ¿no? Son memes de tragedias. Ah. Voy a seguir más. Si la actividad de los grandes individuos no se inscribe en una cierta continuidad, bla, bla, bla. Si se admite una continuidad histórica, esta resulta, según esta concepción, de la actividad de los grandes individuos confortar con la generalidad de la historia. Vamos a decir, está analizando cuáles son los problemas posibles de la concepción de la historia como producto de los grandes individuos. ¿Qué pasa entre los grandes individuos? No hay historia, se detiene la historia, o bien alguien acepta la continuidad histórica y entonces ¿cómo funciona? ¿No? El gran individuo puede negar de palabra esta generalización, lo que no le impide, bla, bla, bla. Vamos a ver la siguiente. No, perdón, porque viene el giro. Hacia el final del análisis viene el giro. Es decir, esta concepción de la historia, por su dinámica interna, termina convirtiendo al gran individuo de productor de la historia en su instrumento. Fíjense, el gran individuo puede negar de palabra esta generalización, lo que no le impide existir ni depender de ella, ni reconocerla y convertirse en su representante consciente. A partir de este instante, el individuo presenta su actividad particular como una manifestación directa de lo universal. Esto ya es Hegel diciendo que Napoleón es el espíritu. Es la historia misma la que se realiza en sus actos. Es el ser mismo el que se expresa a través de sus palabras. El gran individuo que intervenía al principio como creador de la historia se convierte ahora en su instrumento. Y entonces resulta que las dos concepciones no son agua y aceite. Ay, perdón. Esta concepción lleva por las consecuencias que entraña a lo que constituye de hecho el punto de partida de la posición opuesta. Es decir, los individuos como producto de la historia. Para la teoría universalista, vamos a decir Hegel y con pinches, el individuo se convierte en un agente histórico si expresa correctamente a través de su acción las tendencias o las leyes de las formaciones o de la fuerza supraindividual. Vamos a decir, cuando en las lecciones de filosofía de la historia, que no me he cansado de citarles de Hegel, bueno, voy a empezar de otra forma, perdón. En ese libro hay un capítulo que se llama Los medios de realización.
Después de decirnos que la historia es la historia del espíritu y de la realización del concepto de la libertad humana, Hegel se pregunta cuáles son los medios para que se realice esto. Como todos sabemos, los medios son los instrumentos. O sea, ¿quién? Ay, Dios. ¿Quién lo lleva a cabo en última instancia? Y Hegel va a decir, los individuos. O sea, los individuos son los medios de la realización del espíritu universal. Pues claro, el espíritu universal no tiene manos, sino son las manos humanas. ¿Cuáles son las manos del espíritu universal? Y los pies, y el cuerpo, y quién carga las piedras. Obviamente los individuos. Pero los individuos entonces son solamente medios de la realización de la racionalidad histórica. Y si los individuos no están realizando lo que la racionalidad histórica necesita de ellos, son absolutamente contingentes. No pasa nada si desaparecen. Los individuos que importan son los individuos que son, vamos a decir, materializaciones de la racionalidad universal. Los demás se van a ir perdiendo en el olvido. Los individuos relevantes son los que están realizando, son los medios de realización del espíritu universal, ¿no? Fíjense cómo lo está poniendo acá Kozik. El individuo se convierte en agente histórico si, aquí podía poner bien, sí y solo sí, expresa correctamente a través de su acción las tendencias o las leyes y las formaciones o las fuerzas supraindividuales. Si no lo hace, es absolutamente contingente, peor para él. Es más, Hegel se va a aventar en la filosofía del derecho, bueno, este bicondicional que les he dicho muchas veces, de todo lo real es racional y todo lo real es racional. Pero en otro lugar dice, si lo real no es racional, peor para la realidad. Va a caer en el olvido. Es decir, si hay parte de la realidad que no se ajusta al momento de la racionalidad histórica, peor para esa, a nadie le importa y se va a caer en el olvido, ¿no? Peor para la realidad, se está perdiendo, ¿no? Fíjense, esto es lo que se llama idealismo, pues, ¿no? La historia es una potencia trascendental, más allá de que trasciende, ¿no? Es una potencia, es un poder, una capacidad más allá de. El gran individuo puede acelerar su proceso o añadirle una coloración histórica particular. Sin embargo, no puede suprimir esta fuerza ni modificarla en su esencia. Así también el marxismo vulgar, aquí hasta ahorita, vamos a decir, no se está peleando todavía con el marxismo vulgar, pero es el mismo ethos. O sea, ese hegelianismo es el mismo ethos de el comunista, ¿no? El marxista-leninista, que dice, vamos a ganar. O sea, puede que ahorita no, puede que en 10 años no. Hazle como quieras, la historia está de nuestro lado, ¿no? Esta lógica de es la historia, nadie la detiene, ¿no? Hay un discurso del Che en la ONU, tremendo en este sentido, ¿no? O también el discurso de Salvador Allende, el último discurso de Salvador Allende, híjole, vamos a oírlo, se les va a poner la piel chinita, ¿eh? ¿Ya lo escuchamos acá juntos alguna vez? Fíjense, en 1973 viene un golpe de Estado de parte de del ejército chileno. Salvador Allende había llegado democráticamente al poder y no era reforma, no era una 4T. Ese vato era socialista. O sea, democráticamente
elegido por voto popular, llegó al poder para socializar los medios de producción. No fue un golpe de Estado como en China, en Rusia, no fue una guerra de guerrillas como en Cuba o Angola, fue democráticamente. Y un poquito como a Madero, ¿no? Que Madero cuando llega a la presidencia piensa que el ejército lo va a respaldar. El ejército que había sido el ejército de Porfirio Díaz, y Huerta le da golpe de Estado a los 10 días en la decena trágica, ¿no? Bueno, igualito. Allende llega al poder democráticamente y Pinochet, que le acababa de jurar lealtad, así, no sé si el día anterior o de la semana, organiza el golpe de Estado y Salvador Allende hace una transmisión antes de que lo asesinen. Escúchenlo, bueno, a ver. Vamos a ver. Y se avienta un discurso, la neta, de fe, de creyente, ¿no? En que la historia es nuestra y la hacen los pueblos, fíjense. Salvador Allende. La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Soldados de Chile, comandantes en jefe, titulares, y el almirante Merino, que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también será nominado director general del Carabineros. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Así la neta sí me pone la piel chinita, como hay muchos sentimientos ahí encontrados y contradictorios, ¿no? Obviamente hay un sentimiento de admiración profunda, ¿no? Pues no quiero hacer prédica religiosa en este momento ni nada. Lo que quiero observar más bien críticamente es la fe del discurso. O sea, más allá de lo que pensemos, ¿no? Del lado del histórico el que estemos, ¿no? Les digo, mi admiración profunda, ¿no? Por el gesto heroico, etcétera, lo que quieran, ¿no? Eso pónganlo en segundo plano. Lo que estoy señalando ahorita es justamente la fe que tiene Allende en el proceso histórico, en la verdad del proceso histórico, ¿no? Es un poquito esto que estábamos viendo acá en el texto de Kozik. La fe en que la historia es una potencia trascendental. Entonces el gran individuo puede acelerar su proceso o añadirle una coloración histórica particular, pero no puede suprimir esta fuerza ni modificarla en esencia, ¿no? Vamos a decir,
dice Allende, tienen la fuerza, son los milicos, tienen a la Fuerza Aérea, tienen a los carabineros, tienen el ejército, tienen la fuerza, pero no pueden detener la historia, ¿no? La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Es muy fuerte, digamos, lo que dice Allende. Pero bueno, por importante que sea el papel del gran individuo en esta concepción, su misión presenta dos aspectos verdaderamente poco envidiables. Este individuo es un autómata histórico, y esto es poco envidiable. Es decir, el gran individuo está al servicio de la historia como autómata de la misma. Se funda sobre un cálculo favorable del conocimiento y de la voluntad que constituyen los elementos suficientes de su función, y todas las otras cualidades humanas son superfluas o subjetivas desde el punto de vista de su papel histórico. Según esta concepción, el gran individuo, es decir, el individuo histórico, no se identifica con el individuo desarrollado universalmente, es decir, con la personalidad. Si el gran individuo cumple en la historia una función de aceleración y coloración, surge una segunda pregunta. ¿Su existencia no llegará a ser inútil y anticuada en el momento en que cualquiera o cualquier cosa pueda asumir estas dos funciones más eficazmente y sin las contingencias ligadas a la existencia individual? Es decir, ¿no se va a sustituir el individuo como medio de realización? Vamos a decir, en esta concepción, el individuo es un problema a ser superado, ¿no? La concepción según la cual los grandes individuos son los realizadores particulares de las leyes universales, que les digo, desde Hegel hasta Marx, hasta cierto marxismo, podemos encontrar estas versiones. Debe desembocar finalmente en la idea de que estas funciones pueden ser cumplidas más segura y eficazmente por las instituciones, Hegel, ¿no? Que, en tanto, que dispositivos mecánicos no piden para hacerlas funcionar más que individuos de valor mediano. Incluso Weber le entra a este rollo críticamente, evidentemente, ¿no? Weber quejándose del aparato burocrático, diciendo trágicamente que la política ha perdido subjetividad. Lean la política como vocación, o lean de Max Weber, ¿no? O lean otro texto que se llama Parlamento y Gobierno en una Alemania unificada, o el texto que tiene sobre Bismarck, Weber. Dice, el problema es que la política profesionalizada ha perdido subjetividad, ya no se necesitan grandes personalidades, ahora se necesitan individuos mediocres al servicio de normas fijas. Y empieza a hablar de la jaula de hierro, ¿no? Esta máquina fría que funciona más allá de la subjetividad humana. Es decir, Weber dice, el problema de la enajenación del que habló Marx no es específico en la fábrica, es específico de todo el Estado moderno, ¿no? El Estado moderno lo que hace es proletarizar a todo. Y en este proceso de proletarización los cosifica también. Y los fines dejan de ser fines y se convierten en medios, dice Weber. Todo el Estado moderno está cosificado. Ya no se necesitan grandes individuos, se necesitan individuos mediocres que hagan una chamba que se les... O sea, se necesitan instituciones con normas fijas, claras y positivas, e individuos que sean capaces de repetir y hacer según la institución les exige. Entonces, en esta segunda tendencia, el individuo tiende a desaparecer de la relación con la historia, ¿no? Esto confirma las predicciones de Schiller, Hölderlin y Schelling. O sea, fíjense, la crítica romántica. En una institución de esta clase, nada tiene valor más que en la medida en que puede ser previsto y calculado con certeza. Consecuentemente, no triunfan en ella más que los que tienen la personalidad menos destacada.
los talentos más ordinarios, las almas que han recibido la educación más mecánica para la dominación y dirección de los asuntos. Es la crítica de Max Weber a la política moderna también. En cierto sentido es neorromántica, ¿no? La lógica de esta teoría de los grandes individuos conduce a la apología de los individuos mediocres. Un individuo puede ser grande, pero su grandeza pero su grandeza puede no provenir de su personalidad, de su espíritu o de su carácter, sino reposar sobre el poder. Piensen si no hay individuos profundamente mediocres en cuanto a personalidad, subjetividad, creatividad, imaginación, grandeza, que su grandeza recae en el puesto que ocupan en una institución pública, ¿no? Tienen capacidad de hacer y de deshacer, de tomar decisiones solo por el lugar que ocupan en una institución. Vamos a leer un cachito más antes de cerrar la sesión. Su grandeza está contenida en el poder del que por un tipo u otro de circunstancias dispone un individuo particular y gracias al cual hace la historia. Un individuo que dispone de un máximo poder puede al mismo tiempo no tener más que un mínimo de individualidad. Hasta aquí. Vamos a dejar el resto del artículo para la próxima sesión. Como nos quedan 4 sesiones para el resto del semestre, me voy a dedicar esta semana, y ya leímos todos los ensayos, bueno, vamos a haber leído para entonces, según yo, todos los ensayos que están, no, nos falta Hobsbawm, nos falta Benjamin. Ok. Pero es que quiero que leamos a Agnes Heller. Bueno, la próxima sesión les voy a traer un pitch de cierre de semestre. Les voy a proponer un orden para las sesiones que nos quedan. Lo que sí es que vamos a acabar de leer este ensayo la próxima sesión y les digo que vamos a hacer las últimas 3, o sea, las siguientes después de la próxima. Bueno, pues que tengan buena tarde, compañeros. Nos vemos el próximo viernes.